Estamos en una serie donde estamos aprendiendo de los antiguos y en 1 Corintios capítulo 10 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En 1 Samuel tenemos una historia interesante de la vida de David. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de David como guerrero la semana pasada? Ahora estamos viendo que David, en 1 Samuel 25, comienza, bueno, en 1 Samuel capítulo 18, comienza la persecución. Saúl se vuelve muy celoso de David, y yo recomiendo que lean del 18 hasta el fin de 1 Samuel si quieren saber exactamente todo lo que estaba sucediendo. No tengo el tiempo de dar toda la historia, pero rápidamente les voy a resumir. El rey Saúl dice: ya, yo quiero que tú te cases con mi hija. Y David dice: pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Quién soy yo? Yo vengo de una familia pobre, no podría yo pagar el dote y todo eso, entonces no hay forma. Pero se dio la forma. Él tuvo que ir y vencer al enemigo de Saúl, y venció, en lugar de vencer a 100 filisteos, venció a 200. Y así entonces Saúl le dio a Mical, su hija, para que fuera su esposa. Hermanas, en ese tiempo las mujeres se negociaban de esa forma. Den gracias a Dios que no viven en ese tiempo, que ustedes decidieron. Y quizás ustedes hombres podrían decir gracias a Dios que ellas decidieron, porque ahora no pueden mirarme y decir: es que mi papá me dijo que me tenía que casar contigo, entonces ahora fue decisión de ella, creo. Así que, pero en ese tiempo se hacían estos negocios. Entonces el rey le dice a Mical: tienes que casarte con David. Pero la Biblia dice que ella estaba enamorada de él. Y David era guapo, era rubio, era de buen parecer, dice, y era un guerrero, era un hombre que realmente se sabía manejar bien. Es más, la Biblia dice que él era un hombre prudente, era un hombre sabio, se manejaba siempre bien. Pero Saúl, por todo eso, porque ahora la fama de David, después de haber matado a Goliat, subía cada día más, y las mujeres estaban cantando: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10 miles. Y entonces, uy, Saúl de repente se enfurece y se vuelve demasiado, pero demasiado celoso. Y busca la forma de matar a David. Entonces dice: ya, lo voy a mandar a que pelee contra los filisteos y seguramente ellos lo matan. Y así yo puedo tener limpia conciencia. Pero no, David era demasiado buen guerrero, y entonces él ganaba todas estas victorias, continuamente estaba ganando. Y entonces Saúl no sabía qué hacer. Entonces Saúl comienza a perseguirlo a él, pero de verdad. Y se acuerdan que un espíritu llegaba sobre Saúl y lo enfadaba, y él estaba donde necesitaba que David le tocara un arpa. Y David le tocaba, probablemente le cantaba, quizás alguno de los salmos que nosotros tenemos hoy día. Y en más de una ocasión, Saúl, dice la Biblia, estaba jugando con una lanza. Jóvenes, si tu suegro tiene una lanza y él se pone a jugar con esa lanza, no te acerques, ¿ok? Porque de repente le entraba una rabia y él tiraba la lanza para matar a David. Y David sabía esquivarlo. En una de las ocasiones, dice la Biblia, la lanza quedó clavada en la pared. ¿Se pueden imaginar? Piensen por un momento cuál sería tu reacción natural. Eres un guerrero, es tu suegro, ¿qué harías con esa lanza? Yo la saco y se la devuelvo, ¿sí o no? Yo saldría, por lo menos ese día saldría yo para ensayar con mi lanza. Entraría yo quizás en la próxima con una lanza. Pero David no. Y es más, David seguía insistiendo de que él era inocente, y tuvo la idea de ir a Jonatán, el hijo del rey, que debería haber sido el próximo rey, y Jonatán le dice: no, yo sé que tú vas a ser rey algún día. Se hicieron muy amigos, y entonces Jonatán era un apoyo para él. Pero Jonatán en más de una ocasión le salvó la vida a David, porque le dijo: mi padre viene para matarte. Entonces David tuvo que huir, tuvo que vivir en las montañas, en las cuevas. Muchos de los que tenían deudas, que eran personas que ya estaban disgustadas con el rey, fueron y se hicieron los principales seguidores de David. Entonces en un tiempo él tenía más de 400 hombres que le seguían, más por un tiempo su propia familia y otros. Entonces vivían en el campo, pero tenían que ir de lugar en lugar porque eran perseguidos por el rey Saúl, que quería matar
a David. Y ustedes ya se saben la historia. Saúl entró en una de las cuevas donde están todos los valientes de David, y David está ahí, y él entró para usar el baño en esa cueva, y uno de ellos le susurra y dice: esta es tu oportunidad, el Señor te lo entregó en tus manos, ¿por qué no te acercas y simplemente le cortas la cabeza? Y David dijo: no, pero sí cortó un poquito de su manto. Y era un manto de rey, entonces era el único que se ponía ese color, y ese manto era especial. Y el rey sale y vuelve a su campamento, y sale David y dice: mira lo que tengo en mi mano, te podría haber matado. Y Saúl más de una vez se arrepintió y después volvió a perseguir a David. ¿Se imaginan la frustración de David? Queriendo servir al rey, había sido fiel, injusto era el trato. Y él podría haber dicho: Dios, ¿dónde estás? Este trato es tan injusto. Ah, pero lo dijo. ¿Han leído los salmos? Más de una vez en los salmos, ¿el qué dice? Mis enemigos me acusan injustamente, me buscan para matarme, y yo no he hecho nada que merezca este trato. Ahora, no nombra a Saúl, pero sabemos que en algunos casos tenía que estar hablando de él. Ahora, ¿quién es esa la señora que llega donde David, que viene a ser una de sus esposas? Era una mujer bella, dice la Biblia, pero se había casado con un hombre llamado Nabal, y Nabal era un hombre malo. Era un hombre de negocios, tenía mucha riqueza, pero era un hombre que se aprovechaba de otros, no quería escuchar consejo de nadie, él se creía la última Coca-Cola en el desierto, parece. Aunque no lo dice el texto, lo leen, ustedes se van a dar cuenta que esa era su actitud. Y entonces él estaba festejando que le había ido bien en el año, que tenía muchos animales y todo, y entonces estaban trasquilando a las ovejas, y David le manda a decir: mira, nosotros cuidamos de tus ovejas, cuidamos de tus pastores, no faltó ni una oveja, nosotros estando con tus pastores y con las ovejas no nos aprovechamos, no nos tomamos ni una, no nos comimos ni una, pero ahora quizás en agradecimiento nos podrías dar algunos de esos animalitos para que nosotros también tengamos que comer. ¿Te imaginas? Tienes más de 400 hombres que tienes que darles de comer, así que era mucho seguro que comían cada día. Y Nabal se enfurece y dice: ¿quién es este David que me manda este mensaje? Es siervo de un rey que tenemos nosotros, y parece que es un siervo rebelde porque está por estos lados y no se quiere someter a su rey, y básicamente lo manda a freír monos en donde sea. Entonces, pero molesto, no, es difícil para nosotros imaginarnos la rabia que le tenía a Nabal, porque dice: ojalá no aparezca por estos lados. Y eso enfureció a David. Y David dice: hoy no va a quedar ni un hombre vivo en la casa de Nabal. Y tuvo una reacción emocional en la carne. ¿Se imaginan toda esa persecución de Saúl y todas las oportunidades que tuvo para matar a Saúl y no lo mata? Pero este Nabal le dice: no te voy a dar ni una ovejita, y dice: ya va a morir. No solamente va a morir Nabal, pero todos los hombres de su casa. Un poco exagerada esa reacción, ¿sí o no? Pero eso sucede. ¿Te ha sucedido? Tienes un día muy pesado en el trabajo y llegas a la casa y el perro y ya. ¿Y qué culpa tiene el perro? Pero no le puedes hablar al jefe de cierta forma, pero al perro sí, o a tu esposa, o a tus hijos, o lo que sea. Y entonces uno ya, al vecino, y ahí uno como que suelta un poco la rabia acumulada del día. Y yo creo que quizás eso le sucede a David. Todo este trato injusto por meses, por años. Y llega este Nabal y dice: ya, rebosó la copa, no puedo más. Ahora la palabra dice que Nabal significa un hombre perverso, un hombre malo. Ese era su nombre, era el significado del nombre. Y la esposa misma viene a David y le dice: mira, mi esposo tiene ese nombre porque él es así, pero perdónalo a él, por favor, y no hagas este mal. Y lo convence, y convence a David. Se deja convencer de una mujer porque ella era sabia en la forma en que ella lo presenta. Y les quiero leer esos versículos.
No solamente para que aprendan las mujeres, pero que aprendan a los hombres también. Dios te la dio como ayuda idónea por algo. La semana pasada vimos que el enemigo es el acusador de los santos y que él podría ser de los más cercanos a ti. Satanás podría usar a alguien muy cercano a ti para desanimarte. Y aparenta ser más fuerte que tú el enemigo. ¿Se acuerdan de Goliat? Parecía ser más fuerte, pero David, un joven, pudo contra él. Cuando estás con Dios, tú puedes contra el enemigo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. David gana la batalla contra Goliat, pero es la más fácil de su vida. Piensa, todo lo que él luchó después de Goliat fue mucho peor, fue mucho más difícil que lo que él tuvo que enfrentar con Goliat. Con Goliat él llegó y una onda le dio en la frente, cortó la cabeza, salió corriendo tras algunos filisteos, una gran victoria, la celebran. Y después de eso es un problema tras otro problema, tras otro problema, dificultades, desánimo, la esposa lo abandona, el papá de Mical, el rey, se la da a ella, a otro. Entonces David se queda sin esposa, se queda con su familia lejos, está viviendo en un lugar desértico, constante desánimo, constante dificultades, bajo peligro de vida. Todo ese tiempo. Si no han vivido en guerra, si no han vivido bajo esa tensión de estar en peligro de su vida, no saben la tensión que es. Wendy y yo lo vivimos por años en Colombia. Y vivir bajo esa tensión, tiroteos constantemente, gente tratando de secuestrarte, todo eso te lleva en una tensión donde te agota. Teníamos que tomar diferentes rutas solo para llevar a los niños al colegio todos los días. Era constante planificación para asegurar de que no los secuestraban a ellos o no nos secuestraban a nosotros. Era constante la tensión. Entonces yo me lo puedo imaginar un poco, años y años de David huyendo de Saúl. Y ya llega el punto en que él dice, no puedo más. Quiero hablar hoy sobre la victoria sobre el desánimo. David era el rey ya ungido por Dios. ¿Se acuerdan? 1 Samuel 16, versículo 13. Llega David y Samuel lo unge delante de sus hermanos. ¿Y qué hacen sus hermanos? Ahora dicen, bueno, como va a ser el rey, hay que mostrarle respeto. ¿Lo respetaron? No. Entonces peor podríamos decir, porque Dios lo unge como rey y nadie lo toma en serio. ¿Te ha pasado alguna vez? Te ascienden a cierto puesto, te dan alguna responsabilidad y nadie te pesca. David tenía un amigo que sí lo reconocía, que era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y habla de su amistad en 1 Samuel 23, donde él dice, yo sé que tú serás el próximo rey. Yo no tengo problema con eso, pero yo seré el segundo en mando contigo. Y ellos hicieron un pacto el uno con el otro y dijeron, si yo muero en batalla o algo, tú cuidarás de mi familia, y si tú mueres en batalla, yo cuidaré de tu familia. Eran como hermanos. Y eso enfurecía aún más a Saúl. Y entonces, con esa hermandad, aunque él tenía algo de respaldo por un tiempo, se puede imaginar tener esa amistad con alguien y en un día cuando no había celular, cuando no había forma de poder comunicarse, no poder verlo a Jonatán y tener el respaldo y la ayuda de él por años. La Biblia dice que en un momento cuando estaba escondido David en un lugar desértico, llegó Jonatán para animarlo en el Señor, dice. Pero esas visitas eran pocas. David también había demostrado ser valiente y digno de ser rey. 1 Samuel 18 y versículo 5. Lo podemos leer, 1 Samuel 18 y versículo 5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Más rabia le dio a Saúl, más celos le dio. Entonces llega el momento, después de años de perseguido, que David ahora enfrenta a este Nabal. David ya era el rey ungido por Dios, pero todavía no era el tiempo de Dios. ¿Les ha pasado que Dios les da una idea, una visión para algo, pero no lo cumple al tiro? Estaba hablando con Jonathan y Olivia
cuántos años esperaban ellos poder llegar a Chile y toda la preparación que tuvieron y el tiempo de espera y el anhelo que tenían ellos por llegar y por fin, después de cuántos años, quizás 8 años, por fin lo lograron. Es difícil esperar el tiempo de Dios a veces cuando uno lo quiere. ¿Cuándo? Vivimos en el mundo de microondas y queremos la respuesta. Si me has dado la promesa, entonces ¿por qué no me lo das ahora? ¿Por qué no podía David ser rey al tiro? En Salmos 13, David dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿por qué te tardas tanto, Señor, en cumplir lo que tú has prometido? ¿Qué está haciendo Dios en la vida de David? ¿Tienen alguna idea? Yo creo que le está probando, pero está probando para que él no venga a ser otro Saúl. Dios no cumple lo prometido cuando nosotros queremos, solo cuando Él quiere. David fue ungido a los 15 años probablemente y esperó otros 15 para llegar a ser reconocido como rey de todo Israel. ¿Estarían dispuestos ustedes a esperar 15 años para una promesa? ¿Que Dios lo cumpla? Dios moldea a su siervo para que David no sea otro Saúl. ¿Cómo era Saúl? Alto, fornido, un gran hombre, comenzó humilde y ¿qué pasó? Terminó súper mal. Y Dios está forjando el carácter de David por toda esta persecución para que él no venga a ser como Saúl. Ahora, tenemos la guerra en nuestra mente como la guerra que seguramente estaba en la mente de David. Quiero que vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel 25. Quiero leer del 21 en adelante. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que hablando de Nabal, tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. ¿Por qué? Porque ella le iba a llevar la comida que le debería haber mandado su esposo. Se bajó del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esa es la forma en que toda mujer debería recibir a su esposo cuando llega a casa. Y los varones dijeron, no. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, está hablando de su esposo, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Qué ha dicho Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Había ofendido a ella? Ella está asumiendo la ofensa de su esposo para pedir perdón en su nombre. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti,
y te establezca por príncipe sobre Israel, o sea, ella sabe que será el futuro rey, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Una mujer muy sabia, le dice, David, tú estás pecando. Pero se lo dice en una forma tan suave que como que no le duele. Porque ella dice, Dios te ha guardado para que no derrames sangre sin causa. Pero David se sentía justificado, ¿sí o no? Y uno siempre se siente justificado. Especialmente cuando uno está desanimado, cuando uno no está pensando bíblicamente, uno dice, esto es justificado, y mi ira es justificada, mi impaciencia es justificada, y uno quiere sacar el palo grande y darle en la cabeza porque es justificado. Y ella dice, tú vas a ser el príncipe de Israel. Llegará el día en que todos te van a ver a ti y van a decir, ¿qué ejemplo es este para nosotros? Si fue a matar a Nabal porque no le regaló algunas ovejas. A todos los hombres de su casa, una reacción desmedida. Entonces ella, en una forma muy sabia, le habla a David, le habla en el nombre de Dios, le pide perdón por su parte si en algo ella haya ofendido, y especialmente su esposo, pero a la vez ella apunta el dedo a David y dice, esto no hubiera sido algo bueno, tu conciencia te hubiera molestado. En esta época, una mujer no le hablaba así a un hombre, ¿me entienden? Esto no se hacía. Esto requiere una valentía, un coraje. Si fuera difícil para una mujer acercarse a un futuro rey, un futuro presidente o algo, y decirle a un hombre, mira, te equivocaste, esto no es correcto delante de los ojos de Dios. Imagínate en estos tiempos. Pero lo hace. Versículo 32, esta es la respuesta de David. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? Respeto. Interesante. El futuro rey respetó no solamente la opinión de una mujer, pero tomó su consejo, hizo lo que ella sugirió, porque él sabía que ella hablaba la verdad, hablaba lo que era lo más sabio. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Se imaginan ese desayuno? Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Yo creo que tuvo un derrame cerebral de la presión que sintió. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Mejor que lo haga Dios, ¿cierto? Bueno, eso es lo que dice David. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Ahora él admite que hubiera sido un mal. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ya, no vamos a hablar de esa parte. Pero ¿se pueden imaginar haber vivido esto? Yo a veces, yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? Le hubiera dicho a Abigail, ya, me voy a llevar lo que me traes, pero hazte a un lado porque igual Nabal merece. No. David supo responder en una forma correcta. Es difícil enfrentar la injusticia. Pudo resistir la tentación de herir a Saúl, pero no pudo resistir la tentación de hacerle mal
a Nabal. Rápidamente hay algunas cosas que tenemos que ver en Primera de Corintios. Tomé el tiempo para leer el pasaje porque quería que ustedes lo vieran directamente de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 10. Es un pasaje que vamos a ver un poco más a fondo en algunos otros mensajes, pero aquí habla de nuestra guerra espiritual. La tentación que enfrentó David era él hacerle daño a Nabal y que iba a sentirse justificado en hacerlo. Él mismo vengarse delante de otros. Y muchas personas enfrentan eso todos los días. Lo enfrentamos con nuestra familia, lo enfrentamos en el trabajo, lo enfrentamos en el barrio, lo enfrentamos continuamente, el deseo de nosotros vengarnos de nosotros, hacer justicia, y es difícil confiar en Dios porque Dios a veces se demora. En este caso solo se demoró 10 días. En otros casos se demora 15 años para que Él llegue a ser rey. A veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. ¿Qué ha pasado? Segunda de Corintios 10 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Cuál es el problema? Habían algunos que no aceptaban el liderazgo de Pablo. No aceptaban que él dijera: así dice el Señor. No aceptaban que él llegara con cierta autoridad que el Señor le había dado. Y él dice: el Señor ha sido manso y humilde y ha sido muy paciente con ustedes. Yo de lejos he usado osadía. ¿Cómo usó osadía? Con la carta de Primera de Corintios. ¿Qué les dijo? Ustedes son carnales, son inmaduros, tienen que crecer, tienen que arrepentirse, y les dio bastante fuerte en Primera de Corintios. Pero él dijo: ahora que voy a ir a visitarlos, quizás tenga que usar esa misma osadía, a menos que ustedes reconozcan algunas cosas. Pero él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Él dice: hay una guerra espiritual, pero no es física. Ustedes no son el enemigo, le dice a los de Corinto. Ustedes no son el problema. Yo no voy a ir a pelear contra ustedes. Voy a ir a pelear una guerra espiritual. ¿Por qué? Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Y aquí demuestran que no estaban pensando bíblicamente. En su mente ellos tenían fortalezas. Habían construido argumentos y fortalezas en su mente para ellos tener argumentos para poder justificar el comportamiento que ellos tenían como iglesia, aunque era un comportamiento pecaminoso y era un comportamiento carnal. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, el apóstol menciona estas cosas en los versículos que siguen. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar ¿qué? Toda desobediencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hey, yo tengo autoridad para llegar y castigar toda desobediencia. ¿Quién se cree el apóstol Pablo? Bueno, el fundador de la iglesia. Y él representaba al Señor Jesucristo. Dice: cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Él dice: ustedes están mirando y fijándose solo en la apariencia. Deberían estar juzgando, como dice el Señor Jesucristo, correctamente. Entonces, ¿cuál era el problema? Rápidamente quiero que vean que muchas veces nosotros hacemos lo mismo que la iglesia en Corinto. Tenemos que vencer las fortalezas en nuestra propia mente. Son argumentos, son altivez, que es que el orgullo, yo sé más que Dios. Porque ¿qué hacemos? Mentalmente recortamos algunos versículos de la Biblia y decimos: eso no me gusta, y lo dejamos de lado. ¿No es eso altivez? Y pensamientos, propósitos que no son tampoco de Dios. Esos tres se mencionan en el versículo 5. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar a la vida de David? David estaba pensando que la provisión iba a venir ¿de quién? De Nabal.
Nabal no me ayudó, Nabal no me dio nada. ¿Quién era el que proveía para David si él realmente estaba del lado de Dios? Dios. ¿La provisión vendrá de personas que había él protegido? No, vendría de Dios. Le daré su merecido a Nabal, pero ¿quién se cree él? Él no es Dios. Tampoco era el rey todavía. Yo soy el verdadero rey, podría haber dicho, y tengo la autoridad de juzgar y castigar. Parece esta ser la forma de pensar del rey David, porque lo vemos en el texto cómo responde él. Pero el argumento lógico que viene de Dios, que viene de esta mujer, que lo confronta, Dios en su tiempo dará recompensa si no derrama sangre sin causa. Eso fue lo que le dijo a Abigail. Dios se encargará. Sí, mi esposo se llama Nabal y él es así. Pero Dios se va a encargar. Dios dará su merecido a Nabal y Dios tiene la autoridad para juzgar y castigar. Y David lo reconoció después cuando Nabal muere y dice, Dios lo hizo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender que a veces nuestros razonamientos, nuestro pensar, no es el pensar de Dios? Es nuestra reacción emocional y no es un pensar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. La altivez de David, la segunda cosa que enfrentaba la iglesia en Corinto y que enfrentamos nosotros y enfrentó David, es su altivez. Así haga Dios a los enemigos de David, como si todos estaban en contra de David y era el centro del universo. ¿Quién se cree David? Lo tomó en una forma muy personal. Y él dice, ¿quién se cree Nabal que trate al verdadero rey de esta forma? Está actuando como una persona con orgullo, con altivez. La humildad de Abigail. ¿Qué hizo ella? Se postró sobre su rostro y le dijo, Señor mío. Ella asumió la culpa y dijo, perdóname el comportamiento de mi esposo. Lo tomó ella también muy personal. Ella pidió perdón y le rogó que tuviese misericordia de alguien que no lo merecía, su esposo. Pero que lo hiciera para su bien, porque a futuro, cuando él fuera rey, no tendría ese remordimiento de pensar que había actuado mal. Fue muy sabia. Me da rabia a veces cuando Wendy es más madura emocionalmente y espiritualmente. Vamos en el auto y ella dice, ¿sabes qué? Lo que estás pensando no es tampoco muy bíblico, no es como Cristo lo haría. Y yo sé que ella tiene razón. ¿Y creen ustedes que yo respondo como David? No, tienes toda la razón. Entonces voy a bajar las revoluciones. Nos ponemos a pelear ahí en el auto y yo le estoy tratando de convencer de mi punto de vista y estoy perdiendo la batalla. ¿Yo dónde? En mi propia mente. Yo ya tengo cierta altivez y yo ya tengo pero soy pastor y soy el pastor. ¿Y por qué me hablan de esa forma? ¿Y cómo van a estar resistiendo mi liderazgo? Y yo quiero justificar mi actitud y quiero justificar mis palabras y mi actitud y mi comportamiento y todo. Y ella dice, pero ese no es el ejemplo de Jesús. Y tiene toda la razón, pero ¿saben cuando te dicen la verdad, aunque te lo digan en amor, te duele? ¿No te da rabia a veces? Yo creo que es porque ella no se arrodilla y no me dice, mi Señor. Yo creo que eso ayudaría un poco. No. Pero ahí vemos la altivez de David, que igual él está dispuesto a tomar un paso atrás y decir, ella tiene razón. Y por lo menos en humildad él asume su culpa y dice, voy a hacer exactamente lo que tú me dices. Tercero, vemos los pensamientos y los propósitos que tenía David. El propósito de David era vengarse.